Pero muy buenas noches. Llegamos al final de esta celebración enorme, esta semana por la educación física en el Perú. Yo me siento muy feliz y muy contento compartir hoy sala con un grande de la educación física, del deporte, de la administración. Mejor dicho, ustedes ahorita se van a dar cuenta que la persona que está con nosotros aquí es un ser humano, primero un ser humano maravilloso. Profe Bruno, por favor, me informa si ya se está viendo mi pantalla ampliada. En este momento se está viendo perfectamente y claro. Muy bien. La Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Generalísimo José de San Martín del Perú. Estamos en la Semana de la Educación Física Peruana. Hoy, viernes 3 del 2025, arrancamos con usted, maestro. Usted es el que apertura el cierre, que podríamos ser bien especial, con un tema que me parece fundamental, que está muy en boga, que es la educación física en la nueva escuela mexicana que lo conocemos como la NEM, que tiene unos cambios enormes y que usted ha sido parte de toda esa historia, que a mí me parece un gusto grande. Posteriormente vamos a tener al único invitado del Perú que estuvo aquí y se ganó ese derecho de poder compartir con nosotros, que es el magíster Pablo Almeida, que nos va a hablar sobre las plataformas de educación física, un premio nacional de tecnología, que uno diría, ¿cómo así? Sí, a pesar de que educación física, el premio, él se ganó el premio en la tecnología a nivel nacional. Eso fue espectacular. Y bueno, va a estar para cerrar el evento quien les habla, doctor Antilder Molina, donde vamos a ver muy rápidamente cómo la tecnología se puede aplicar a la educación física. Sí, vamos a ver algunos retos, algunos desafíos e innovaciones que hay que tener. Entonces, me siento muy halagado tener compañeros conmigo para poder estar hoy divirtiéndonos de una manera espectacular. Mi profe Olger tiene la palabra. Bien, muchas gracias. Muy buenas noches. Doctor Bruno Renato Flores, le habla el profesor Olger Vega Escobedo de la Escuela Generalísimo José de San Martín de Moyobamba, región San Martín, Perú. Estamos en la recta final y verdaderamente sorprendidos gratamente por la calidad de las ponencias. Sé que también esta noche va a ser igual y estamos prestos a escucharle, doctor. Bienvenido a través de este medio a nuestro querido Moyobamba, denominada Ciudad de las Orquídeas. Hay muchas orquídeas, más de 3.000 especies en San Martín. Entonces le damos la bienvenida y estamos dispuestos a escucharle. Muchas gracias. Bueno, en este momento me permito compartir el resumen de la hoja de vida de nuestro maravilloso invitado de esta noche. Es un gusto y un placer poder compartir con él. Y bueno, me informan si ya mi pantalla se ve ampliada. Está en proceso. ¿Listo, maestro? Ya, listo. Ya se ve. Muy bien. Bruno Renato Flores Suárez, de México. Él es profesor y licenciado en educación física. Tiene una maestría en educación deportiva, docente especialista en gestión y administración en el deporte para diversas universidades, tanto públicas como privadas. Diseñador curricular de planes y programas de estudio para la formación pedagógica en el ámbito de la cultura. Hace muy poco recibió el premio al doctor honoris causa, conferencista internacional en temas pedagógicos, administrativos y legales del deporte, coordinador de propuestas legislativas vigentes a nivel nacional y estatal, así como analista y comentarista en programas de radio, televisión y redes sociales, y es nuestro director administrativo y financiero del Grupo Sport Internacional. Usted sabe, mi doctor Bruno Renato Flores, que lo amo inmensamente, un ser humano maravilloso, y Moyobamba le da la bienvenida, maestro. Muy, pero muy buenas noches. Quiero decirles primeramente que es un honor para mí estar compartiendo esta noche el micrófono con ustedes.
Ser invitado por el doctor Hitler a cualquier evento cuando nos han invitado es aprender haciendo. Es un taller de experiencias y un cúmulo de adquisición de conocimientos porque la calidad del equipo de todos los integrantes de Sport International es así, internacional traducido al español, de ese nivel. Tiene un grupo muy selecto de amigos, al cual también me honro con decir, todos ellos han estado trabajando mutuamente, nos enriquecemos, pero esta noche es un honor especial participar con un país hermano, como en este caso, Perú, es algo diferente. Y quiero agradecer la invitación, maestro Olger, por esta oportunidad de dirigirme a ustedes con mi experiencia, aquí sí lo tengo que decir, más que con el conocimiento de la nueva escuela mexicana, que lo he estado viviendo desde el diseño, planeación, evaluación curricular, trabajo con las leyes, gestión administrativa. Me ha tocado estar envuelto en mi provincia en todo este movimiento. Saludo también a mi buen amigo Ángel Gutiérrez. Angelito, ya está por ahí en línea. Lo tenemos que saludar. Puerto Rico presente. Y la República Dominicana. Adoro el béisbol. Tengo que decirle que ahorita estoy ocupado con el béisbol también. Deporte es mi preferencia. Pero retomo el tema. Esta noche quiero compartir experiencias y lo tengo que decir así. He estado trabajando en la parte académica de lo que es la nueva escuela mexicana. Dicho de otra manera, toda la teoría que esto conlleva. Pero, ¿y la práctica? ¿Cómo se está llevando a cabo esta práctica? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué retos, qué desafíos, qué beneficios hay para la educación integral? México está en un problema de transición y a partir de este contexto hay algunos movimientos que se están dando. Voy a compartir entonces con ustedes todo esto. No esperen una clase práctica, aunque yo lo estoy haciendo. Qué curioso. Decidí, desde el momento en que me dijeron esto, ir y tomar 6 grupos de secundaria, que es mi especialidad en la práctica, y decir, vamos a ver cómo está resultando todo este conocimiento que se está compartiendo. Obviamente que a partir de la guía que les estoy comentando, vamos a ir analizando experiencias, procesos, aspectos, inclusive no solamente administrativos, sino de gestión y liderazgo. ¿Por qué? Porque entre más aprendo de la nueva escuela mexicana, le encuentro más beneficios. El problema es, diría Edgar Morán, aceptar que estamos en un cambio permanente. Esto es, la transformación de nuestro país en ámbito educativo está ocurriendo, pero no todos los docentes lo hemos entendido. Y ya no hablo de los docentes de educación física, sino los docentes de grupo, los directivos, los principales gestores de la educación. Aquí le llamamos mandos medios, aquellos que son los supervisores, los inspectores, y de ahí llega los mandos altos, que son los políticos en turno que deben de llevar la batuta y que a veces desconocen la gestión. Por lo tanto, me quiero permitir, agradeciendo toda pregunta, todo conocimiento, toda experiencia, el que la compartamos juntos. Me van a ayudar a analizar, por supuesto. Voy a aprender hoy más, por supuesto, porque me han hecho ir al laboratorio, que es la clase directa, para reconocer, reaprender y estimular mi propuesta académica en este ámbito. Entonces, dicho esto, Hilder, comenzamos. Vamos a compartir, si ustedes así lo desean, Claro que sí, maestro. el trabajo y lo vamos explicando y analizando. Hay mucho texto, sí, no usé tantas figuras esta vez, porque sí quiero que queden claros los conceptos que se están transformando, cambiando, con respecto a los últimos modelos que hubo en México. Podría hablarles de toda la historia de la educación física en México. Tuvo un excelente maestro,
Rodrigo Santoyo, que fue el que promovió precisamente en México el que se reconociera el Día del Educador Físico. Y si mal no recuerdo, esto quedó un 6 de octubre de hace 11 años más o menos. Y me acuerdo muy bien de la fecha por dos cosas. Porque es el cumpleaños de su hija y es el mío propio. Entonces, cuando nos sentábamos a platicar, era un tema, él fue el que hizo la gestión y se lo aprobó la Cámara de Diputados. Aquí, bueno, ha ocurrido que ajustamos las fechas de acuerdo a los días y queremos no interrumpir en México el proceso de retroalimentación y alabanza para el educador físico. Voy a compartir entonces, si ustedes me lo permiten, vamos a empezar, por aquí lo tengo, la educación física en la nueva escuela mexicana. Ese es el tema a tratar, vista con retos, vista con problemas, vista con desafíos, pero también con aportaciones. Yo le encuentro en lo personal muchos beneficios desde el momento en que salió. Sin embargo, hay negación y veremos qué es lo que ocurre con el pensamiento humano, que es el de todos nosotros. La nueva escuela mexicana, como tal, está envuelta en un proceso de transformación de toda la educación de nuestro país. Sí pretende enfocarse en aportar para la formación integral. Es ese discurso político que se escucha muy frecuentemente en muchos lados cuando el político habla de educación, pero desconoce cuáles son los aspectos que lleva la formación integral. Normalmente, si nosotros estudiamos a dos grandes, uno, Jean Piaget o Benjamin Bloom, vamos a encontrar que uno opina, Jean Piaget, que hay 4 aspectos integrales y Benjamin Bloom opina que hay 3. Yo opino que hay 6. Y ahorita les voy a decir por qué. A ver, Benjamin Bloom habla de movimiento psicomotriz, o sea, envuelve la parte mental, que es muy importante, y la parte del movimiento. Y se refiere al aspecto cognitivo, todo lo que tenga que ver con la mente, desde el punto de vista del conocimiento, y también habla del aspecto social. Benjamin Bloom es más explícito y nos da un 25% de esta esfera del conocimiento cognitivo, social, afectivo y motriz. Hasta ahí vamos bien. Juntos desarrollarían la competencia motora, pero todavía no podemos hablar del desarrollo humano. ¿Qué les falta? Y ahí es cuando opino, cuando estoy desarrollando algunos textos, porque todavía nos falta algo muy importante y me atrevo a decir, y lo voy a decir con mucho respeto, a veces para Latinoamérica, no nada más en nuestro país, porque tenemos muchas cosas en común para empezar el lenguaje. Pero nos falta entonces, ¿qué ocurre con la educación espiritual? Que no necesariamente tiene que ser religiosa, pero sí reconocer que somos seres vivos y que tenemos un soplo divino. Y C, para complementar la educación financiera. Desde la independencia de nuestros países, todavía no reconocemos qué país de nosotros es exitoso. Todavía estamos en una lucha de acomodo más de 200 años después. ¿Algo pasa? Necesitamos una educación financiera que como seres integrantes de estas sociedades latinoamericanas o hispanoamericanas estemos desarrollando ahora sí todas las capacidades humanas que tenemos. En el caso de la educación física, obviamente, el punto medular es la competencia motriz. ¿Por qué? Porque promueve la salud física, el bienestar emocional, pretende hacer proyectos de inclusión, nos falta mucho por aprender, y no necesariamente tiene que ver con el género, tiene que ver con la disminución de capacidades dentro del marco social, laboral,
les hablé de lo económico, ¿verdad? Así como del trabajo colaborativo que se aprende. Y le puedo agregar un poquito más. ¿Dónde aprendemos primero a respetar los marcos legales? Sorpresa, en la educación física. Segundo, en el deporte, la familia, y hacemos uso entonces de actividades lúdicas para desarrollar al ser humano integral. ¿Qué estamos hablando de qué intención le hemos encontrado a la escuela mexicana? Debo ser claro, todo esto es parte de mi pensamiento. Hay compañeros que también se oponen, siempre hay una negatividad, pero es un movimiento real y está en el marco legal mexicano. Dentro de ese marco legal mexicano, su servidor ha participado a nivel estatal, nacional y local en ajustes, en propuestas de reforma a la ley, y yo les podría decir que exitosamente, porque tanto en la ley del deporte nacional, en la federal, como en la ley local, hemos logrado muchos, poco, pero hemos logrado cambios en las leyes. Con un equipo de trabajo amplio, siempre en trabajo colaborativo, que eso es un punto importante de la educación física. Entonces, la intención de nosotros, o la intención, dicha de otra manera, del equipo docente, cuando hablemos de educación física y nueva escuela mexicana, es buscar que nuestros estudiantes, primero, conozcan, ¿se acuerdan de la escala de Bloom? Desarrollen, apliquen y utilicen sus facultades de corporeidad, que construyan ese concepto, la corporeidad o la corporalidad, pero también la autonomía, el pensamiento crítico. Esto es, que pueden encontrar un resultado desde su visión, desde su conocimiento, su experiencia y aplicarlo a su persona. Entonces hablamos de un enfoque humanista para fomentar interacción y respeto por las diferencias que cada uno tiene. Unos somos más capaces en un tema, otros en otro. Igual, en las áreas del conocimiento, hay quien le encanta la parte científica a profundidad. Yo hablaría del doctor Everardo, que es una experiencia, o de la doctora Susana Sánchez, allá en España, que nos ha estado hablando de la ciencia anatómica y fisiológica a todos nosotros con respecto al movimiento humano y su base, los pies. Entonces, todos tenemos diferencias. Por lo tanto, actuamos desde esa visión y de esa diferencia con respecto a nuestro entorno inmediato. ¿Cuáles son los principios claves que la educación física nos presenta ante la nueva escuela mexicana? Primero, estamos hablando de una formación integral y humanista. Esto es, incluir esas 4 grandes esferas más, y no me he metido con lo ideológico, más las esferas del manejo financiero y de que cada uno de nosotros asuma su espiritualidad desde su propia visión, con mucho respeto. Otro punto importante es la inclusión. Algunas cuestiones, algunas personas creen que la inclusión es el manejo de género. Se queda muy corto. Voy a decirlo así. A ver, en clase directa, alguna vez tuve un joven en silla de ruedas. Curioso. Nunca me puso trabas para yo no puedo. Es que yo no sé hacer esto. Es que yo no puedo. Me quedo quieto. Como muchos de los estudiantes, estoy hablando del nivel de secundaria, hablo promedio de 14, 15 años, y algunos querían evadir la clase. Ay, tengo flojera, es que no puedo. La mente negando la actividad. Alguna vez me enteré, dicho por mi director de la escuela, me manda a llamar y me dice, oye, ¿qué has hecho con este muchacho? ¿Por qué, maestro? Ahí les va, ¿eh? Y
y es anécdota. Resulta que este muchacho se había escapado un día, se fue de pinta, como decimos aquí, o se fue a cortar flores a otro lado, convenció a 4 compañeros, se brincaron la barda, le dieron la pase con silla de ruedas, y cuando me preguntó el director, ¿por qué hizo eso? Mi respuesta, entre medio de mis risas, no me podía yo carcajear, pero yo estaba contento porque esa es la inclusión. Él hizo lo que cualquiera hubiera querido hacer y lo logró. ¿Qué le va a proporcionar eso? Saber que los límites los tiene el cielo. Él va para allá. El maestro de educación física, una de las grandes ventajas cuando atiende a sus grupos es que va a enseñar a sus estudiantes a reconocer sus límites, pero a superarlos con retos más allá. Esto es, lo va a educar en la vida y para la vida. La educación física es una de las 3 asignaturas transversales de todo programa educativo en cualquier nación. Una es uno de los campos formativos, es el lenguaje. La otra es la capacidad del pensamiento lógico matemático, porque somos números, vivimos con números, hablo de educación financiera. Pero mientras seamos seres vivos y tengamos las capacidades, necesitamos el movimiento. Nuestro cuerpo es movimiento. Nuestras células se mueven, nuestra sangre se mueve, nuestro cerebro se mueve, nuestro corazón se mueve. Y aunque no estemos completos en los músculos, también se mueven. El movimiento humano nos lleva a liberar, y ahí va, la parte del bienestar, nos lleva a liberar serotonina, nos lleva a liberar dopamina, nos lleva a generar adrenalina, que son parte de las catecolaminas que nos llevan a desarrollar interiormente puntos de bienestar. No son el todo, pero son gran parte de lo que necesitamos y movemos. Nos vamos entonces a la competencia motriz. ¿Qué son las competencias motrices? Lo podemos mencionar en educación física. En deporte va más allá, ¿eh? Hoy estamos hablando de educación física y en competencia motriz de la educación física se divide en 2 grandes grupos: capacidades condicionales y coordinativas. Pero, diría Benjamin Bloom, ajá, ¿y quién le dice al cuerpo que se mueva bajo estas condiciones? El cerebro. Por lo tanto, siguen siendo capacidades psicomotoras. Condicionales, ¿cuáles son? Recordamos rápido: fuerza, rapidez, resistencia, flexibilidad. Así a términos generales, ¿eh? Eso sería otro tema a profundidad. Pero por el otro lado tenemos capacidades coordinativas, las que tienen que ver con la reacción, la ubicación en el tiempo y el espacio, la orientación, el trabajo, vamos a decir así, eslabonado entre los trenes motrices de nuestro cuerpo y cómo se usan. Y siempre está en movimiento, siempre hay cambios ahí. Entonces es importante pensar que las competencias motrices nos llevan a desplazarnos en la vida diaria. Esa es la importancia transversal de la educación física. No termina cuando salimos de la escuela, se aplica para la vida. Palabras de 2 personajes para mí, ambos mexicanos, por cierto, doctores, una en educación y el otro en ciencias. La doctora Rita Ferrini, de la cual Dios la tenga en su gloria, y el doctor también, René Drucker Colín. Ambos los pueden encontrar todavía con algunos videos en internet, pero autores de muchos de los actuales investigadores de la educación física y el deporte. Ellos son formadores de esa capacidad. Bien, un principio clave de la educación física en la nueva escuela mexicana es una metodología activa. ¿Qué significa? Que el maestro puede participar en la propuesta pedagógica de acuerdo a su contexto inmediato. Vamos a poner así: en México es uno de los pocos países que tiene turno vespertino y matutino.
O sea que una misma escuela, un mismo edificio, actúa prácticamente como dos escuelas en una. Y aunque lleven el mismo nombre, tengan la misma clave, tengan el mismo procedimiento y se puede que hasta los mismos docentes, simplemente por el cambio de turno, el contexto cambia. Niños y jóvenes que van por la mañana y por la tarde tienen otro tipo de vida social. Ahora, al revés, niños y jóvenes que en la mañana no estudian, que ojalá tengan ese tipo de vida social, esas oportunidades que tienen los del turno matutino, pero ellos van por la tarde a la escuela. Eso cambia por completo. Entonces el docente tiene que tener la habilidad de observación para hacer una propuesta que ajuste el programa nacional, sus contenidos, su dosificación, de manera tal que su principal función del docente sea mejorar continuamente a su estudiante. Para esto, otro principio fundamental es la interacción y la convivencia. ¿En dónde se aprende a hacer mejor el trabajo colaborativo? En educación física, trabajo de equipo y trabajo social. No se trata de ver en educación física quién es más rápido, quién es más fuerte, sino cómo podemos desarrollar esas competencias motrices, cómo puedo ser mejor cada día, cómo puedo vencer mis propios retos, cómo puedo superar mis propios límites a través del trabajo interactivo que nos permita platicar, conversar, tomar acuerdos con mis amigos, con mis compañeros de grupo, aprender de ellos de manera horizontal para encontrarme a mí mismo y vencer y avanzar en mis retos. Entonces, un punto social importante aquí es ese, la interacción. Y eso va a desarrollar definitivamente el rendimiento en las diversas inteligencias múltiples. Lo he visto, insisto, lo estoy trabajando, no nada más de teoría, estoy llevándolo a la práctica. ¿Qué aspectos entonces pedagógicos debemos de implementar? Muchos docentes ya lo están haciendo, otros todavía están esperando y trabajando con el modelo anterior. Pero bueno, en este caso debemos de actuar con variaciones o variabilidades de la práctica pedagógica. No es un solo método. ¿Se acuerdan lo que dijimos? Depende de la circunstancia, depende del material, depende de la instalación, depende de los conocimientos, las experiencias del docente y de provocar, en todo caso, la estimulación de participación al estudiante. Por eso es tan importante el saber reconocer los aspectos fundamentales del contexto. ¿En qué escuela trabaja? ¿Cómo es la zona económica, social, cultural? Ya, ahí sí, ya está religiosa. El contexto entonces está envuelto por una serie de factores que no necesariamente el maestro los tiene visiblemente presentados, sino que tiene que irlos analizando, identificando y ver cómo le impactan tanto en su aspecto pedagógico como en los procesos didácticos de sus estudiantes. Esto nos lleva entonces a que es una parte importante la reflexión y la propuesta, la toma de decisiones para solucionar problemas. No es un aspecto único del docente. De hecho, se busca en la nueva escuela mexicana algo que todavía no se logra siempre. Esto que les platico, para mí es evaluado en estos últimos 15 días frontal, con grupos de maestros. ¿Cuál es el problema? Tenemos un problema en común. Se habla de comunidades de aprendizaje, pero todavía hay división en estas comunidades de aprendizaje. Hace algunos tiempos era la sociedad del conocimiento y la escuela se envolvía en ella. Hablamos de hace 10, 15 años. Se ha disparado. Tenemos tecnología artificial, tenemos una inteligencia que nos puede ayudar a resolver
Tengo dos expertazos aquí con el doctor Hilder Molina, el doctor Everardo, que usan la inteligencia artificial como si estuvieran escribiendo una nota, porque ya tienen esa capacidad y están aprendiendo constantemente. Y además nos están enseñando. Desarrollar las capacidades humanas no solamente es desarrollar en la educación física la capacidad motriz, porque aquí tengo que recordar que los elementos, las capacidades cognitivas, son las mismas que desarrollamos cuando trabajamos educación física. Número uno, la atención, la concentración, la visualización, el aprender a expresarlo y una vez que me empodero del conocimiento, cómo lo comparto con los compañeros. Hablamos entonces de capacidades cognitivas y también de manejo de emociones, porque tengo que saber que eso me permite el poder actuar desde el punto de vista psicológico con mi yo interno y con los compañeros. Si nos damos cuenta de la importancia que debe tener la educación física, que está teniendo en la escuela mexicana, pero que todavía nos falta mucho por hacer. Por eso, en este caso, el rol del docente es el de un promotor de la actividad física. Sí, mi clase se llama educación física, pero estamos promoviendo el movimiento diario, cotidiano y complementarlo con conocimientos. Por lo tanto, yo, docente de educación física, hablo figuradamente. Bueno, nosotros, docentes de educación física, estamos obligados a diseñar ambientes de aprendizaje que estimulen la actividad, que faciliten la actividad, que den seguridad al realizar la actividad. Esto implica entonces que, como diría Carl Rogers, el docente de educación física se convierte ahora en un promotor, en un facilitador y en un guía, un orientador. Oiga, ¿y cómo tengo que hacer educación física? ¿Qué es lo que debo hacer para esto? ¿Cómo puedo aprender a caminar, aprender a trotar, aprender a correr? ¿Qué tanta importancia le damos al atletismo como deporte base de todos los demás deportes? Porque lo es. Entonces, ¿cómo trabajamos con esto? El educador y promotor de educación física es un experto guía y él debe de hacer que se gestionen recursos y se den facilidades para su trabajo. Allí hay mucho, no solamente es llegar y presentarse, hay que generar recursos. Esa es una parte muy importante. Perdón, por aquí hay una disculpa, nada más un momento, porque creo que la batería estaba libre, entonces voy a hacer una corrección, pero seguimos. Fíjense qué importante es el deporte escolar para la educación física. Deporte escolar. Ya no hablamos de deporte de competencia, sino un deporte formativo que nos brinde desarrollo social, educación en valores y, como mencionaba yo anteriormente, que nos permita trabajar en equipo. ¿Por qué el desarrollo social? Porque a través de nuestra actividad, nuestros estudiantes aprenden el trabajo colaborativo y aprenden a comunicarse de manera clara, como diría el señor Jorgen Habermas, para lograr la comunicación efectiva. Un pase de cualquier deporte lleva la misma intención que un comentario. Lleva dirección, lleva el mensaje, pero también tiene que haber un receptor que acepte ese mensaje y a su vez eso provoca una retroalimentación. Entonces, nos va a ayudar definitivamente a que nuestras habilidades sociales
sean importantes. Y aquí menciono dos, y ahí voy. Empatía y respeto. Todavía nos faltan otras dos. Orden y disciplina. Por eso, cuando nos metemos a hablar de estos temas, estamos hablando de algo súper valioso, la educación en valores. ¿Qué tanto nos ayuda enseñar en educación física la responsabilidad y el trabajo colaborativo? A ver, entendamos disciplina no como una estructura militar, no como un trabajo de rígido, sino como la capacidad del autocuidado personal y el cuidado de mi equipo de trabajo, de mi trabajo colaborativo. Todas las organizaciones tienen reglas y estas reglas son las que generan la disciplina. ¿Dónde vamos a enseñar a nuestros muchachos, a nuestros jóvenes, a tener disciplina si no es con ellos mismos? Por ahí alguien me comentaba, profe, ¿y qué ocurre con aquellos niños y jóvenes que aprenden a tender su cama? Fíjense qué curioso. Aprenden a hacerse responsables, porque es el lugar donde duermen. ¿Qué ocurre cuando empezamos con el deporte escolar y los niños van a jugar y ellos tienen un partido de fútbol a las 10 de la mañana? Pero nuestro niño llega a las 10:15, 15 minutos después de la convocatoria para presentarse a jugar. Llega vestido de calle, no está preparado, sus músculos no están preparados, no ha hecho un calentamiento previo, desacompletó al equipo, o sea, le está fallando a todo lo que se ha estado trabajando con ellos. Sería algo así como si en una orquesta el solista llega 15 minutos después de que empezó el concierto. Entonces, aquí la disciplina y la responsabilidad es con él mismo y con sus compañeros. Por eso decimos que la práctica regular del deporte educativo y las actividades que ello conlleva requieren, ojo, compromiso, puntualidad y responsabilidad, valores universales que trascienden a la escuela, que se van a usar en todas las áreas: matemáticas, física, química, biología, ciencias exactas, ciencias sociales, el lenguaje español, inglés, etcétera. Son las mismas que usamos, pero se ejercen muy bien desde la educación física y eso ayuda a la educación integral. Otra parte importante donde se valora aquí la aportación del deporte escolar es el trabajo en equipo o cooperativo. El deporte nos enseña la importancia de trabajar juntos, habilidades esenciales en todo momento de la vida. O sea, no se quedan en la escuela, sigue a través de nuestro tiempo. Cuando uno tiene vida familiar, uno sabe que es trabajo de equipo. Alguien es proveedor, alguien es administrador, alguien es el ejecutor y todos aportamos. A lo mejor nuestra esposa, nuestra pareja hace la comida. Bueno, levanto los implementos, los lavo, los pongo a secar. No es obligación, es parte de la cooperación, de la colaboración. Esto se aprende muy bien cuando uno le dice a los jóvenes, a los niños, a ver, aquí está el material que vamos a usar. Terminamos la clase, levantamos todo el material para guardar. Ellos van aprendiendo entonces el cuidado. Tuve una experiencia personal con el señor, yo mencioné a la doctora Rita Ferrini. Ella, como diseñadora curricular, le tocó organizar aquí en México toda la estructura del liceo japonés. Probablemente ustedes conozcan al presidente del patronato del liceo japonés. Es un señor de apellido Kasuga, que es dueño de Yakult, empresa transnacional ahora
que incluso para la natación aporta muchísimos fondos. Yo la corroboré platicando con él en un evento, tuve la oportunidad. Resulta que él le pidió a la señora Rita Ferrini, a la maestra, que no hubiera en esa institución educativa, el liceo japonés, intendentes, que era trabajo de estudiantes y maestros el cuidar su institución. Respeto a las instalaciones, cuidado, mantenimiento, era de ellos. Si necesitan ayuda profesional, se contrata. Pero si no, la limpieza, tú ensucias, tú limpias. Fíjense nada más qué gran aprendizaje. Pero en muchos de nuestros casos en Latinoamérica, el niño botó un papel y no lo puede levantar porque en su casa le dijeron que eso solamente lo hace la gente de intendencia. Cuando la responsabilidad social es de todos nosotros. Creo que si nosotros trabajamos en esto, definitivamente participar en deportes va a fomentar no solo una competencia sana, sino además el deseo de superación de nuestras posibilidades y nuestra aportación a la sociedad. Dicho de esta manera, nosotros vamos a mejorar nuestra propia motivación, vamos a ser más perseverantes y vamos a aplicar la palabra de resiliencia para vencer esos retos que tenemos enfrente. Maestro Bruno, 10 minutos. Perfecto, vámonos entonces con las aportaciones de la educación física a esta educación integral. Todos nosotros conocemos los hábitos saludables. Actividad física diaria desde el punto de vista anatómico y fisiológico. Educación y rendimiento académico. Ojo, el que es perico, dicen por aquí, siempre es verde. Y eso significa que va a combatir y va a aprender a que aún de la derrota se aprende y de la experiencia vamos mejorando. Desarrollo cognitivo. Cuando un cerebro está bien oxigenado, cuando un cerebro está bien centrado, cuando tenemos cierto grado de bienestar, hay mejoramiento en las calificaciones, que es lo que normalmente le interesa al gremio que nos rodea. Parte importante es la inclusión y la diversidad e integración social. Mucho. La nueva escuela mexicana nos presenta entonces objetivos claros. Primero, fomenta la actividad física regular. Ya lo hemos mencionado, y nos trae beneficios de manera física y mental. Está enfocada en la adquisición de habilidades motrices, pero hacemos hincapié en desarrollar habilidades desde edades tempranas hasta lograr a las universidades y más allá. Tercero, intenta promover el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, compartiendo ideas, respetando opiniones, aprendiendo a debatir nuestras propias propuestas. Voy a resaltar dos cosas aquí. La enseñanza de hábitos saludables nos educa para la vida. México tiene el índice más alto de obesidad en Latinoamérica. Esto es, nos falta combatir el sedentarismo. Y la inclusión, en todo caso, es un valor fundamental. Todos debemos hacer actividad física. El artículo 6 de nuestra Constitución lo menciona aquí en México, pero hay que hacerlo realidad. Cuando alguien te dice, no lo pongas a hacer actividad física, permíteme, pero es un derecho fundamental visto desde la OMS, desde la UNESCO, desde la ONU. La adaptación de las actividades físicas se hace necesaria entonces para permitir esa equidad en las oportunidades que todos nos merecemos. Palabras claves que debemos recordar siempre. Hay innovación, hay transformación, hay asertividad, hay educación, hay valores, hay calidad. Maestros, tenemos que trabajar mucho con esa parte. Calidad es igual a excelencia, siempre buscando ser mejores. Debe haber eficacia, lograr resultados, pero eso va a salir a partir de nuestra eficiencia, que es el trabajo duro. Directivos, sí necesitamos mucho apoyo, mucha gestión de ellos, entonces necesitamos comunicación efectiva para hacer entender. Híjole, lo más duro que tenemos ahorita es
cuáles desafíos estamos enfrentando. Falta de recursos, todavía la incomprensión de docentes de grupo con respecto a la necesidad de movernos y contextualizar nuestros contenidos para llevarlos a la práctica. Si no metemos esto, nuestro pueblo no, y hablo del pueblo mexicano y del pueblo latinoamericano, vamos a tener un problema muy fuerte con el sedentarismo y la obesidad. Y a la larga, en mi caso, de mi país, eso produce el 80% del gasto del sector salud por enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, esto va más allá. La educación física sigue siendo un bastión. ¿Qué es importante mencionar? ¿Qué desafíos podemos relacionarlo con estos contenidos y nuestra pedagogía? Contextualizar lo que hacemos, tomar en cuenta la flexibilidad de los programas y aprovechar de ello. Enfocarnos en el desarrollo integral, no solamente en el mero motriz, sino en lo que aportamos a la educación general. Superar el sedentarismo y la obesidad, eso es vital. La inclusión y el respeto a la diversidad. Hay que manejar esto con mucho tacto, pero la evaluación formativa debe ser integral. Importa lo físico, importa lo mental, importa lo social, importa lo emocional. ¿Cómo lo vamos a hacer en el trabajo institucional y dentro de esta gestión? Trabajando en comunidades de aprendizaje. Nos hacen falta muchos todavía infraestructura y recursos. Nos falta actualizar permanentemente a los docentes. Es un trabajo al cual me dedico, y su formación desde la escuela, donde están estudiando la educación física y el deporte, para llevarlo a cabo. Esto implica que necesitamos una participación comunitaria y reconozcamos que la comunidad escolar no solamente son los estudiantes y maestros, sino también los padres de familia, los directivos, el personal de apoyo llamado de intendencia y el personal administrativo. Todos somos parte de esta comunidad. Un ejemplo de experiencia exitosa, les podría mencionar la Escuela Secundaria Benito Juárez en la Ciudad de México, y esto es posible que sí nos deja claro que la nueva escuela mexicana está obteniendo. También tengo otros casos donde actué como asesor para Baja California, el estado fronterizo, en este caso Mexicali y Tijuana, están junto a Estados Unidos, y los docentes están trabajando bajo ese propósito de proyectos. Y créanme que van bien. Hablando de un tema, por ejemplo, Mundial de Fútbol. Ah, caray, es atractivo para todos, pero tiene que ver el lenguaje, el campo formativo del lenguaje, estadísticas, el campo formativo del pensamiento lógico matemático, geografía, idiomas, actividad física, historia. O sea, sí se puede aplicar, porque en este caso el currículum, recordemos que debe ser un proyecto político, académico, cultural y social que nos permita presidir estas actividades propuestas. Hacer explícitas nuestras intenciones de formación nos va a permitir que los docentes acepten su papel de guías y facilitadores. Esto lo tomé de don César Salvador Coll. La propuesta entonces que involucra, ya entramos en conclusiones, en la nueva escuela mexicana, le marcamos dentro de una pretensión para lograr equilibrio en la educación integral, en buscar que la educación física y deportiva permanezca dentro de este currículum escolar y aporte de manera continua y abierta al desarrollo integral. Queremos alentar la participación y responsabilidad de todos los agentes que intervienen en estos procesos. Así, lo más importante, estamos hablando de una educación humanista, por lo tanto pretendemos educar seres humanos que participen muy responsablemente en todos los ámbitos de la vida social. El equilibrio es igual al bienestar,
Y para que haya equilibrio tiene que haber una buena calidad de vida. Y esto está compuesto por 3 grandes factores: actividad física, inteligencia emocional y alimentación inteligente. La educación es una realidad esencial. Aprendemos por 2 factores. Esto lo pueden ver. Es una realidad esencial en cuanto a que es individual, social, innegable, inconfundible. Pero lo más importante, aprendemos por necesidad o por placer. Y entonces, como necesidad, la podemos llevar hacia la vida. Como aspiración, debemos de buscar siempre la perfección. Eso es excelencia y calidad. Como desarrollo, nos va a permitir sacarla de la aula o de la cancha, de la escuela, para llevarla a todo movimiento de la vida. Y con una función intencional. La función cultural, la educación física, permite un equilibrio entre el medio natural y social. Y como función social, nos permite participar. El evento social más grande que tiene la humanidad son los Juegos Olímpicos, y en los Juegos Olímpicos la base es la educación física. 2 elementos importantes de todos nosotros: la actitud y la aptitud. Esto es, Aló, maestro. Maestro Bruno. Maestro Bruno. Maestro Bruno. Maestro Bruno. Hizo un movimiento, algo desconectó, parece. ¿Ah? Sí, se le cayó, pero bueno. Démosle ese fuerte aplauso a nuestro querido maestro Bruno Renato Flores, que yo creo que se le descolgó la, la conexión, pero volverá ahorita. El cable. Sí, el cable de energía yo creo que fue el que no estaba cargando, que estaba montando eso. Bueno, vamos a cerrar aquí.